Hola chicos, aquí está la tía Lorena. Hoy vengo a contarles una historia maravillosa que se llama ¿Quién es mi prójimo? El versículo para memorizar dice así: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y se encuentra en Lucas 10:27. Hoy aprendemos que Dios quiere que mostremos amor a todos. ¿Quién es tu prójimo? ¿Es la persona que vive en la casa de al lado? ¿Sabes? Jesús dijo que ser un buen prójimo significa más que ser un buen vecino. Un día Jesús estaba hablando a una gran multitud de personas. Un maestro de la ley que estaba entre la multitud le hizo una pregunta. ¿Qué debo hacer para vivir eternamente? ¿Qué dice la ley?, preguntó Jesús bondadosamente. La ley dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo, contestó el maestro. Pero, ¿quién es mi prójimo?, preguntó el maestro. Entonces Jesús contó esta historia a la multitud. Un hombre estaba viajando de Jerusalén a la ciudad de Jericó. Comenzó diciendo: todos sabemos que es un camino muy peligroso. Desciende a través de las montañas donde nadie vive. A los ladrones les gusta esconderse en las cuevas y en las rocas. La gente asintió con la cabeza. Todos sabían a qué camino se refería Jesús. Pues bien, dijo Jesús, un grupo de ladrones atacó al viajero. Le quitaron sus ropas y lo golpearon. Le robaron su dinero y todo lo que llevaba consigo. Luego los ladrones lo dejaron tirado allí en el camino, casi muerto. La gente volvió a asentir con la cabeza. Primero pasó un sacerdote, dijo Jesús. ¿Sabes? Un sacerdote es como un pastor, los pastores que hoy tenemos en la iglesia. Él vio al pobre hombre golpeado y desangrándose, pero el sacerdote hizo como que no veía. Se volvió para mirar hacia otro lado y se pasó al otro lado del camino. Un poco más tarde vino un levita, siguió contando Jesús. Y sabes, los levitas eran las personas que servían en el templo. Escuchó al pobre herido que se quejaba de dolor. El hombre estaba tan sucio y lleno de sangre. Era un asco. El levita se tapó la nariz y se alejó apresuradamente. No mucho tiempo después de eso, un samaritano, que venía montado en un asno, se acercó al lugar. El samaritano se apresuró a bajar de su asno y corrió a ver si podía hacer algo para ayudar. El samaritano se arrodilló al lado del hombre herido. Cuidadosamente lavó sus heridas y las cubrió con vendas. Luego ayudó al pobre viajero a montarse en el asno y suavemente guió el animal hacia el pueblo. El samaritano tomó al hombre herido y lo llevó al mesón. «Por favor, cuida de este hombre», le dijo al mesonero. «Aliméntalo y llama al médico para que lo cuide. Mira, aquí te dejo este dinero, y si gastas más de esto, te lo pagaré cuando regrese de mi viaje». Entonces Jesús miró al maestro. Ahora le hizo una pregunta al maestro. ¿Cuál de aquellos 3 hombres fue el prójimo del viajero? El maestro, que sabía la respuesta, respondió: el que tuvo cuidado de él. Exactamente, dijo Jesús con una gran sonrisa. Ve y haz tú lo mismo. No importa qué aspecto tenga, cómo hable o cómo huela, Jesús nos pide que ayudemos a nuestro prójimo, cualquiera que necesite nuestra ayuda. Seamos como el buen samaritano, seamos como Jesús. Hola chicos, aquí está la tía Lorena. Hoy vengo a contarles una historia maravillosa que se llama ¿Quién es mi prójimo? El versículo para memorizar dice así: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y se encuentra en Lucas 10:27. Hoy aprendemos que Dios quiere que mostremos amor a todos. ¿Quién es tu prójimo? ¿Es la persona que vive en la casa de al lado? ¿Sabes? Jesús dijo que ser un buen prójimo significa más que ser un buen vecino. Un día Jesús estaba hablando a una gran multitud de personas. Un maestro de la ley que estaba entre la multitud le hizo una pregunta. ¿Qué debo hacer para vivir eternamente? ¿Qué dice la ley?, preguntó Jesús bondadosamente.
La ley dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo, contestó el maestro. Pero, ¿quién es mi prójimo?, preguntó el maestro. Entonces Jesús contó esta historia a la multitud. Un hombre estaba viajando de Jerusalén a la ciudad de Jericó, comenzó diciendo. Todos sabemos que es un camino muy peligroso. Desciende a través de las montañas donde nadie vive. A los ladrones les gusta esconderse en las cuevas y en las rocas. La gente asintió con la cabeza. Todos sabían a qué camino se refería Jesús. Pues bien, dijo Jesús, un grupo de ladrones atacó al viajero. Le quitaron sus ropas y lo golpearon. Le robaron su dinero y todo lo que llevaba consigo. Luego los ladrones lo dejaron tirado allí en el camino, casi muerto. La gente volvió a asentir con la cabeza. Primero pasó un sacerdote, dijo Jesús. ¿Sabes? Un sacerdote es como un pastor, los pastores que hoy tenemos en la iglesia. Él vio al pobre hombre golpeado y desangrándose, pero el sacerdote hizo como que no veía. Se volvió para mirar hacia otro lado y se pasó al otro lado del camino. Un poco más tarde vino un levita, siguió contando Jesús. Y sabes, los levitas eran las personas que servían en el templo. Escuchó al pobre herido que se quejaba de dolor. El hombre estaba tan sucio y lleno de sangre. Era un asco. El levita se tapó la nariz y se alejó apresuradamente. No mucho tiempo después de eso, un samaritano, que venía montado en un asno, se acercó al lugar. El samaritano se apresuró a bajar de su asno y corrió a ver si podía hacer algo para ayudar. El samaritano se arrodilló al lado del hombre herido. Cuidadosamente lavó sus heridas y las cubrió con vendas. Luego ayudó al pobre viajero a montarse en el asno y suavemente guió el animal hacia el pueblo. El samaritano tomó al hombre herido y lo llevó al mesón. «Por favor, cuida de este hombre», le dijo al mesonero. «Aliméntalo y llama al médico para que lo cuide. Mira, aquí te dejo este dinero, y si gastas más de esto, te lo pagaré cuando regrese de mi viaje». Entonces Jesús miró al maestro. Ahora le hizo una pregunta al maestro. ¿Cuál de aquellos 3 hombres fue el prójimo del viajero? El maestro, que sabía la respuesta, respondió: «El que tuvo cuidado de él». «Exactamente», dijo Jesús con una gran sonrisa. «Ve y haz tú lo mismo». No importa qué aspecto tenga, cómo hable o cómo huela, Jesús nos pide que ayudemos a nuestro prójimo, cualquiera que necesite nuestra ayuda. Seamos como el buen samaritano, seamos como Jesús. Hello, boys and girls. This is Aunt Fernita, and I have a wonderful story for you called Who is Your Neighbor? Today's memory verse is Luke chapter 10, verse 27. It says, "Love your neighbor as yourself." The message for today's story is God wants us to show love to everyone. Who is your neighbor? Is it the person who lives next door to you? Jesus said that to be a good neighbor means more than that. One day Jesus was talking to a crowd of people. A teacher of the law in the crowd had a question for Jesus. "What do I have to do to live forever?" "Well, what does it say in the law?" Jesus responded. "The law says to love the Lord with all your heart and love your neighbor as you love yourself," the teacher answered. "But who is my neighbor?" Then Jesus told this story. A man was traveling from Jerusalem to the city of Jericho. You all know that dangerous road. Robbers like to hide there. The people nodded. They all knew which road Jesus was talking about. "Well," Jesus continued, "a group of robbers attacked the traveler. They tore off his clothes, they beat him, they stole his money, and then they left him lying there, almost dead.
The people nodded again. Along came a priest. A priest is like a minister, Jesus said. He saw the poor man beaten and bleeding, but he turned his head and walked by on the other side of the road. A little later, another priest came by. He heard the poor traveler moaning in pain. "Oh, oh." The man was so dirty and bloody. That priest wrinkled up his nose and hurried away. Not long after, a Samaritan man riding a donkey came down the road. The Samaritan knelt down beside the wounded man. He carefully washed his cuts and put bandages on them. Then he helped the poor traveler onto his own donkey and slowly led the donkey into town. The Samaritan took the injured man to an inn. "Please take care of this man," he said to the innkeeper. "Here is some money. If you need more, I'll give you more when I come back." Then Jesus looked at the teacher. "Which of those 3 men was a neighbor to the traveler?" he asked. The man knew the answer. "The one who took care of him," he answered. "That's exactly right," Jesus said with a big smile. "Now go and do the same thing." It doesn't matter what people look like or talk like or even what they smell like. Jesus wants us to help our neighbor, and that's anyone who needs our help. Let's be like the Good Samaritan. Let's be like Jesus. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net. Hello, boys and girls. This is Aunt Fernita, and I have a wonderful story for you called Who is Your Neighbor? Today's memory verse is Luke chapter 10, verse 27. It says, "Love your neighbor as yourself." The message for today's story is God wants us to show love to everyone. Who is your neighbor? Is it the person who lives next door to you? Jesus said that to be a good neighbor means more than that. One day Jesus was talking to a crowd of people. A teacher of the law in the crowd had a question for Jesus. "What do I have to do to live forever?" "Well, what does it say in the law?" Jesus responded. "The law says to love the Lord with all your heart and love your neighbor as you love yourself," the teacher answered. "But who is my neighbor?" Then Jesus told this story. A man was traveling from Jerusalem to the city of Jericho. You all know that dangerous road. Robbers like to hide there. The people nodded. They all knew which road Jesus was talking about. "Well," Jesus continued, "a group of robbers attacked the traveler. They tore off his clothes, they beat him, they stole his money, and then they left him lying there, almost dead." The people nodded again. Along came a priest. A priest is like a minister, Jesus said. He saw the poor man beaten and bleeding, but he turned his head and walked by on the other side of the road. A little later, another priest came by. He heard the poor traveler moaning in pain. "Oh, oh." The man was so dirty and bloody. That priest wrinkled up his nose and hurried away. Not long after, a Samaritan man riding a donkey came down the road. The Samaritan knelt down beside the wounded man. He carefully washed his cuts and put bandages on them. Then he helped the poor traveler onto his own donkey and slowly led the donkey into town. The Samaritan took the injured man to an inn. "Please take care of this man," he said to the innkeeper. "Here is some money.
If you need more, I'll give you more when I come back." Then Jesus looked at the teacher. "Which of those 3 men was a neighbor to the traveler?" he asked. The man knew the answer. "The one who took care of him," he answered. "That's exactly right," Jesus said with a big smile. "Now go and do the same thing." It doesn't matter what people look like, or talk like, or even what they smell like. Jesus wants us to help our neighbor, and that's anyone who needs our help. Let's be like the Good Samaritan. Let's be like Jesus. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.